¿Qué sería de la historia del mundo, de los países, de los movimientos sociales, de la familia, del individuo, sin la fotografía? Esa que nos hace recordar lo que a veces nuestra mente olvida. ¿Qué sería de las redes sin las imágenes que confirman, desmienten, revelan y acusan? Somos imágenes, recuerdos. Somos lo que vemos. El mejor instrumento de un fotoperiodista, sus ojos. Tiene un agudo talento, una mirada incisiva. Puede ver más allá de lo evidente. Con la cámara, su fiel compañera, ha dejado impresa con su visión artística y su olfato periodístico una parte de la historia. Ronaldo Schmidt, fotógrafo venezolano, ganó el World Press Photo 2018, con una fotografía que le dio la vuelta al mundo, porque recoge una escena impactante que refleja la historia reciente de disturbios y protestas en su país natal. Radica en México desde 2004 y trabaja para la agencia France Press. La Guardia Nacional fue rebasada, pierden una moto que ellos mismos dejan caer y la moto la toman los manifestantes como un trofeo. Entonces, yo tenía máscara, casco, chaleco y no veo lo que pasa. Siento solo el calor porque fue muy cerca, el sonido de la explosión, volteo y empiezo a fotografiar algo que todavía no sé qué es. Pero bueno, es nuestro trabajo y el instinto. Volteo y empiezo a fotografiar y del medio de esa gran explosión aparece José Víctor corriendo, pasa a menos de 1 metro de mí, se para frente a mí y es donde me doy cuenta que alguien se está quemando porque el fuego lo envuelve completo. Sigo fotografiando, sus compañeros lo tratan de apagar, eran muchos, era una manifestación bastante nutrida, lo logran apagar. Él se para, se va caminando hasta que llegan, se lo llevan a una camilla y yo me retiro a revisar exactamente qué tenía de fotos. Y la secuencia de fotos completa son solo 11 segundos. Unos se pusieron más violentos, otros asustados. Era una escena caótica y en el medio de eso estaba José Víctor quemándose y yo fotografiándolo. Porque como estaba tan violento, había preparado los settings de la cámara, los había puesto para fotografiar bajo cualquier concepto. Detenido, golpeado, atropellado. La idea era seguir fotografiando. Había subido velocidad, había cambiado un lente por más angular, había subido el ASA también, más sensibilidad. Claudia Guadarrama y su lente no conocen el miedo. Sus interminables viajes a las entrañas de las pandillas salvadoreñas y a la frontera sur de México lo comprueban. Gracias a la intimidad de su obra, ganó el Magnum Inchmora Award en 2004 y el Canon Female Photojournalist Award en 2005. Ella, junto con otras mujeres, viajó a lo largo del río Danubio para aportar su mirada propia y de la mujer latina. En el año 2014 emprendimos un viaje, 8 fotógrafas, justo rememorando un viaje que Inge Morat había hecho. Quisimos como hacer una especie de homenaje y recorrimos desde el origen del Danubio, que es en Alemania, hasta su final, que es en Rumania, ¿no? Y también fue como muy interesante trabajar con fotógrafos de diferentes países, ¿no? O sea, convives con ellas, ves su forma de trabajar, ves su forma de ver la vida de acuerdo a las experiencias que han tenido y también a la forma en que ellas se desenvuelven profesionalmente, ¿no? Octavio Hoyos es un relajado fotógrafo con una visión muy clara. En su colectivo Dos Pasos Abajo o en el periódico para el que trabaja, va dejando una estela de imágenes particulares. Igual que él, un todoterreno contestatario y amante de lo analógico que pone en evidencia extrañas relaciones de la pobreza con problemáticas sociales muy específicas.
es como un romance que nunca se acaba, ¿no? Siempre he dicho que cuando tú estás tomando fotografías con película, es bien interesante, es como cuando comprabas de chavito un álbum de estampas, ¿no? Entonces ibas y comprabas tus sobres. Abrías el sobre y nunca sabías qué iba a salir, ¿no? Yo creo que es igual como con la película, ¿no? Sabes qué tomaste, tienes como la idea tal vez vaga, tal vez muy entera de qué es lo que acabas de tomar, pero cuando revelas descubres. Pablo Salazar. En sus 25 años de experiencia, ha retratado figuras deportivas, de la vida política y hasta ha perseguido a la fauna urbana. Cuenta con un amplio portafolio documental. Es un digno representante de fotorreportaje de medio ambiente, que en su documental de los pájaros retrata y contrasta naturaleza y urbanidad. National Geographic le otorgó mención de honor en Por el Planeta Foto. ¿Cómo vive un pájaro en la Ciudad de México? Ante estos cambios climáticos que tenemos en la ciudad, yo durante 8 años y medio me he dedicado a fotografiar aves en sus aspectos, en sus entornos, en sus adaptaciones a la ciudad. A partir de que un ciudadano que iba en su vehículo sonó su bocina de su automóvil y pude ver que el ave se desplomó en el aire. Yo trabajo 2 días a la semana en horarios muy específicos por la luz. Me atrae mucho la luz para mandar un diálogo. También la importancia de este documental es esa, ¿no? Poder registrar esos cambios en nuestro ecosistema que tenemos aquí en esta ciudad. Sashenka Gutiérrez, fotógrafa de la agencia EFE. Obtuvo mención honorífica en el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa 2018. Ella muestra una impresionante versatilidad en sus reportajes. Su trabajo refleja años de práctica detrás de un objetivo. Pues primero, cuando era joven, iba a muchas fiestas y llevaba siempre a todos lados mi cámara, pero lo hacía como por diversión y todo. El momento decisivo que pensé hacerlo fue cuando era lo del EZLN. Yo tenía como unos 15 años y llevaba sus periódicos de la jornada y llevaba la revista Cuarto Oscuro. Y pues el mismo Pedro Valtierra, que en ese entonces hizo como una foto súper icónica del EZLN. Y mi papá iba como a manifestaciones en ese entonces y yo lo llegué a acompañar. Ay, pa, yo quiero un día ser fotógrafa, pero en ese tiempo un día yo quería ser enfermera, otro día monja y al otro día fotógrafa. Entonces ahí quedó, hice la prepa y un día dije voy a comprar mi cámara y ya me voy a dedicar a esto. Y así fue como mi paso al fotoperiodismo. Yo estudié licenciatura en periodismo, entonces siempre me la pasaba viendo fotografía. Me la pasaba viendo La Jornada, 1+1 y todo eso, ¿no? Incluso contaba con los recortes de determinadas fotos de La Jornada. Y estudiando, me di cuenta que me gustaba más la foto que estar escribiendo, ¿no? O estar haciendo reportajes. Creo que ese fue el momento ahí como... Para mí era memoria, y es memoria como tal. Podemos leer un texto y a veces no se nos queda tanto, ¿no? Pero sí se nos queda más una imagen. Tenía entre unos 10 años, me cayó en mis manos una cámara de plástico, una cámara fotográfica de plástico. Recuerdo que era una 126 que utilizaba unos flashes de cuadrito. No recuerdo cómo se llamaban. Era muy pequeño. Pero me inquietó mucho ver lo que tenía dentro de esta cámara. Y la destruí toda. La abrí toda, era de plástico, fue muy fácil desprender 2 partes de la cámara. Y mi imaginación se metió por ahí. Yo quería saber qué era, cómo se reproducía o producía una imagen. Estaba al mismo tiempo también estudiando fotografía y necesitaba trabajar. Ya sea en lo que estudié, que fue Ciencias Políticas en la UNAM, o en fotografía. Y bueno, el destino me llevó a conseguir un trabajo de fotografía y fue que comencé mi carrera y no paré hasta la actualidad. Bueno, la fotografía siempre me llamó la atención, pero de otra manera, no el fotoperiodismo.
Me gustaba muchísimo ver fotografía de paisajes y me gustaba ver fotoperiodismo, pero no me imaginaba yo haciendo fotoperiodismo. Estudiaba antropología en Venezuela, vine a México, estudié fotografía. Me doy cuenta que hay una relación súper estrecha en lo que soy como persona, lo que estoy estudiando y lo que representa el fotoperiodismo, y me engancho ahí con eso. Preservar más bien lo que yo estaba viendo, ¿no? Que se quedara como plasmado, que tuviera yo también un pretexto para poder acercarme a muchos lugares que no lo haría sin una cámara. Ir a lugares, pero que valga la pena. Empiezo por mi cuenta en Venezuela y justamente me toca el conflicto en Venezuela. Ya empezaba en el año 2001, 2002, protestas en las calles. Yo me iba por mi cuenta sin trabajar a ningún medio. Me iba a hacer esas manifestaciones sin equipo de seguridad. No tenía nada porque yo era un fotógrafo nuevo. Pero ya me llamaba la atención justamente estar en la calle, la adrenalina. Imprimí todo eso en papel porque yo empecé con película, papel, laboratorio, todo eso. Y eso formó parte de mi primer portafolio, que fue lo que mostré junto a otras fotos para buscar trabajo aquí en México. Y en Venezuela. Solo que en Venezuela fui a buscar trabajo en un periódico y me pasó una cosa muy irónica porque vieron mis fotos y me dijeron que no servía para el fotoperiodismo. Yo veía mucho La Jornada, entonces veía mucho las fotos, por ejemplo, de Pedro Valtierra, ¿no? Después tuve la oportunidad de conocer a Marco Antonio Cruz. Y sí veo que hay como mucha afinidad en la fotografía porque creo que es como la época que estaban ahí como conjugándose, pero para mí Marco Antonio Cruz fue como mi maestro porque estuve trabajando con él en la Agencia de Información Fotográfica Imagen Latina. Las mejores fotos son las que no tomamos, o sea, de repente vemos algo, a lo mejor no podemos tomarlo por alguna circunstancia, algún obstáculo físico, como las mejores fotos, las que tenemos en la mente. Cuando ya empezaba a hacer foto y estaba estudiando, me acuerdo de una tarde lluviosa, que de repente terminó de llover, se empezó a abrir el cielo y venía en un microbús sobre Avenida Xola y había un par de ancianos solitos hasta la parte de atrás del microbús y estaba empezando a pegar la luz otra vez, pero se veía todo mojado. Y me acuerdo que traía la cámara y traía película en blanco y negro. Entonces la empecé a ver y dije, esta es una súper foto. Pero no me atreví, ¿no? Cuando cubrí la guardería, el incendio de la guardería de Hermosillo, se me quedan imágenes y además las fotos las puedo recordar hasta con los sonidos, porque fue muy duro y me marcó muchísimo esa cobertura. 50 niños muertos y siempre va a impactarte. Yo me conecté muchísimo con esa historia, me costó mucho cubrirla. Enfrentamientos con la Guardia Nacional, la policía, represión, pero hay ciertas imágenes que se te quedan, las más fuertes, y te van, quieras o no, te van llegando. En algún momento vas caminando y te llega ese flash, huracanes, terremotos, la guerra contra el narco que ha dejado tantas víctimas. Me ha tocado ir al casino de Monterrey cuando se quemó con 50 y algo de personas adentro. Coberturas importantes dentro de tu carrera. Te marcan, exacto, pero no son así como emociones que, ay, qué bueno que voy a ir a esto, porque sabes que vas a viajar a ver una tragedia y a ver gente que está sufriendo algo. Me tocó la muerte de Fidel, por ejemplo, en Cuba. Eso es diferente, porque sí fue una gran cobertura, fue una gran oportunidad de conocer el pueblo cubano de otra manera, porque no fui de turista y recorrí la isla siguiendo las cenizas durante los 10 días que duró y fue una gran experiencia. Entonces, podría decirte, favorita, esa puede ser una de mis favoritas, por las condiciones de la isla, ver a la gente, ver los pros y los contras, quién apoyaba, quién no. Siempre había pensado que me hubiera gustado estar ahí, ¿no? Las otras ocasiones que fui a Cuba siempre estaba esperando en la tele ver a Fidel hablar, ¿no? Hablar las 4, 5, 6, 7 horas, ¿no? Nunca tuve la oportunidad, pero sí cuando es el funeral me pareció como bien importante ver cómo la gente salía. O sea, es documentar ese tipo de cosas que son históricas y que van a trascender por años, ¿no? Porque es una figura histórica. Hago trabajos paralelos, ¿no? Conocí a gente en Camagüey que era un señor que trabajaba para el gobierno de Cuba. Eso me interesó mucho, vas creando historias. Esa es la magia del fotoperiodismo también, que te permite estar en primera fila en donde los demás no pueden, ¿no? Y hay muchas cosas que yo he vivido personalmente que no lo cambiaría. Fui a hacer a esta franja de la frontera sur que ahorita está muy en boga, en Chiapas y Tabasco, donde los centroamericanos llegaban. Justo me concentré en este lugar porque en ese entonces, en los medios de comunicación, yo trabajaba como asistente
del editor de fotografía en un medio de comunicación. Y comenzó a producirse mucha información sobre la frontera sur del país. Y yo me di cuenta que no había imágenes y también que siempre hablábamos de la norte y de repente dije, ay, o sea, ¿existe una frontera sur? Esto te estoy hablando del año 2000. Eso fue lo que me impulsó a explorar el lugar, a ir y a investigar qué era lo que estaba pasando. Y bueno, me llevó 6 años el proyecto, que gracias a él tuve muchos apoyos, tanto nacionales como internacionales. Yo tengo 15 años como fotógrafo en Milenio Diario. Yo me acuerdo haber visto Milenio Diario desde que era el Milenio semanal y ver cómo sí hubo un cambio dentro de la fotografía, ¿no? Hacer como ese choque de repente acercarte al político de una forma diferente, vaya, ¿no? O sea, tomar a Fox con los pies arriba de un escritorio y con un hoyo en la bota, ¿no? Entonces yo decía, eso no lo hemos visto durante hace mucho tiempo. La jornada tenía como esa estructura de tomar vida cotidiana. Diario en el periódico nos mandan a hacer coberturas, por ejemplo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidencia, Justicia, etc. Para mí empezó a ser como muy tedioso seguir haciendo lo mismo y empecé a leer sobre los 3 poderes que tenemos como país, ¿no? Y empecé a hacer fotos de un formato cuadrado con la cámara digital, pero fotos que salieran un poquito del juego que siempre hacemos de cobertura, ¿no? Los fotógrafos tendemos a hacer es que una foto para nosotros puede significar mucho por el hecho de el momento en que vivimos cuando la tomamos. Y eso no significa que sea buena foto. Para nosotros lo es, como que tiene un enlace sentimental muy fuerte con nosotros y por eso la destacamos, la tratamos de mantener, digamos, en nuestro portafolio, como si fuera un hijo, ¿no? Creer que porque, no sé, ay, me salté una barda o había balas por todos lados, o tuve que caminar 5 kilómetros, sea buena foto. Estoy en la calle, yo no voy a una computadora, la oficina no estaba tan cerca, estaba como a 10 minutos de la oficina en moto, porque nos movíamos en motos en Caracas. Yo veo la cámara, reviso todo esto y yo tengo un sistema en la cámara que envío directo. O sea, está conectada a mi teléfono y la cámara envía directo a los editores. En mi caso, los editores están en Uruguay. Entonces yo viendo en ese momento, evaluando lo fuerte de la foto y lo que había pasado, tenía que explicar bien. Y es donde entra la parte justamente de la ética, de qué vamos a hacer con este material que puede ser usado por los 2 bandos. Es un país súper polarizado y que se prestaba a que el gobierno dijera los manifestantes se están quemando unos a otros y mientras las fotos se iban, en el celular empecé a escribirle a los editores a decirle este muchacho se quemó en una manifestación por un accidente porque alguien golpeó la moto y él estaba parado y se quemó. La responsabilidad, tu nombre y además representas un medio, entonces tú no puedes jugar con estas cosas. Si yo digo que lo quemaron en un disparo, cualquier cosa, seguramente hubiese sido mucho más fuerte la historia y hubiese sido más popular y así como le gusta a algunos fotógrafos, así como héroe. Pero es que tenía que decir la verdad, fue un accidente lo que pasó y a mí eso no me quita nada. Yo creo que los jefes lo que tienen que hacer es también empoderar un poco tu trabajo, ¿no? Y darnos como el respaldo, así de esto es importante por esto. O sea, nos dicen fotoperiodistas, pero también somos reporteros gráficos. También tenemos que reportar, también tenemos que saber qué preguntar, nombres, escribir un buen pie de foto. Y eso ayuda muchísimo para darle más énfasis y más fuerza a la imagen. A diferencia del fotodocumentalismo, las mujeres no han tenido un rol protagónico en la historia del fotoperiodismo mexicano. Es una carrera y un oficio difícil para las mujeres, dicen muchos, porque puede llegar a ser rudo y violento. Pero como en otras áreas de la vida, ellas están rompiendo esos clichés y demuestran que la valentía no es privativa de un género. Ya son muchas las mujeres que han aprovechado el camino semipavimentado que dejaron sus antecesoras. En mi generación y en generaciones anteriores a la mía, creo que
pues la cuestión de sensibilidad está así como muy definida, ¿no? O sea, hay cosas para hombres, cosas para mujeres, ¿no? Pero creo que las nuevas generaciones, en cuestión de sensibilidad, no depende si eres hombre o si eres mujer. Cierto tacto, y es por eso que muchas personas, o en algunos temas, les abren más las puertas, ¿sabes? Porque muchas saben cómo llegar, cómo tratar el tema, y yo creo que eso es lo que le pueden aportar, su sensibilidad, la discriminación laboral hacia nosotras. Algunos jefes piensan o creen que no tenemos la fuerza, igual que los compañeros, para realizar una cobertura, y eso no es verdad. Trabajar y volver, también es importante tener una base. No puedes vivir con la fantasía de que todo el tiempo vas a ser un viajero como un Indiana Jones, porque también uno necesita tener paz, tranquilidad, un sitio donde llegar. Yo me veo haciendo más proyectos para el colectivo, más proyectos para el diario, aprendiendo a hacer video, ¿no? Creo que también es algo que tenemos que hacer y empezar a aprender. O sea, veo que últimamente hay cada vez más gente, mujeres madres solteras, mucha violencia hacia ellas, entonces de repente como que también darles un poco de salida a todas esas historias, creo que me interesa mucho. Tenemos que cuidarnos. Hay periodistas que están casados mucho más con la cuestión de tengo que traer la imagen, no me importa cómo, pero ¿qué hay de la integridad? Una profesión de alto riesgo, ¿no? Se puede decir mermada mucho por la violencia, porque no hay Estado de Derecho en el país, todas las muertes que ha habido de periodistas, ¿no? En provincia sí sé que es como muy difícil salir a trabajar, compañeros han dejado sus empleos, sus familias y han emigrado a otras partes de aquí de la ciudad, a otros países, y ya no se dedican al fotoperiodismo ni al periodismo. La zona de riesgo, tienes que usar chaleco, casco, máscara. En Venezuela el año pasado era obligatorio, te lo ponías a las 9 de la mañana, se empieza a hacer tarde, hay que irse. No excedas, hay que empezar a darse cuenta, con el tiempo y con la experiencia te das cuenta en qué momento tienes que retirarte. Si tú te arriesgas y te pasa algo, pones en riesgo todo el equipo, la cobertura, se puede dañar todo el trabajo en general de un equipo que están confiando en ti. Puedo perder más allá de una historia. Cubriendo notas de este tipo fuertes en el país, que tiene que ver con narcotráfico, en general con violencia. El fotoperiodista siempre está en un riesgo latente, en cualquier momento puede perder la vida. Un momento muy difícil para el fotoperiodista y para poder desarrollar su trabajo. No es censura, es también precaución. Creo que hay una gran diferencia entre formas de trabajar, estructuras, la misma tecnología, ¿no? La infraestructura que tenemos ahora dista mucho de lo que tenían antes, ¿no? Lo que yo creo es que está dejándose mucho de lado la cuestión como empática con la gente, ¿sabes? Ese periodismo empático, toda esa idea que tenemos de periodismo cercano a la sociedad y creo que se está perdiendo mucho, ¿no? Y esa inmediatez también que tienen ahora los medios no ayudan demasiado, ¿no? Para hacer cosas más a fondo. Entonces, yo creo que las nuevas generaciones tendrían que revisar mucho una cuestión como de ética tanto personal, profesional, y esa empatía, ¿no? que hace falta mucho dentro del periodismo. Yo trato de prepararme, pero de saber lo que está pasando. No pienso en un escudo y creo que ni siquiera un escudo sea necesario porque si no, no te conectarías. Y yo pienso que es necesario conectarse. Y si vamos como unos robots sin sentir nada, creo que vamos a fotografiar igual. Y empezar a gritarle a la policía o ponerme en el lado de los manifestantes, tirar una piedra, eso no existe. O sea, es muy claro. Los parámetros de ética en las coberturas son muy claras. Uno no puede tomar parte en lo que está sucediendo. El año pasado que cubrí el terremoto, que fue tan terrible, uno está haciendo su trabajo y hace lo que tiene que hacer, lo que sabe hacer. Y ayuda de la forma que ayuda, que es haciendo el fotoperiodismo. Yo no me tocó cargar piedras, pero eso no significa que yo no sienta la tragedia, lo que está pasando. Te cuesta trabajar en esas situaciones, pero es el trabajo que decidimos hacer y que nos gusta. A mí me encanta mi trabajo y tengo asumido ese paquete. Sí, es un tema delicado y ella me pide, por ejemplo, no me tomes el rostro o no quiero o no, es hasta donde ellos me dicen no. Si la persona me da permiso de entrar, me abre las puertas completamente, yo entro. Si no, hasta donde ellos me dicen no, es no.
O sea, la ética es eso, respeto. Soy como muy hablantín, ¿no? Entonces, prefiero mucho tener como ese acercamiento con las personas, platicar, tal vez dejar la cámara un poquito de lado, ¿no? En un principio, porque si llegas y solamente te impones, pues no creo que funcionen las cosas de la mejor manera, ¿no? El simple hecho de ponerte en los zapatos de las personas, ser cercano y entender qué es lo que les sucede, eso ayuda demasiado. Robert Capa tenía una frase muy famosa que decía, si tus fotos no son lo suficientemente cerca, es que no son lo suficientemente buenas. Las nuevas generaciones que utilizan aparatos digitales, es más fácil. Yo empecé con una técnica de rollo de 135, de revelar, imprimir y después transmitir con otra tecnología que utilizábamos. Una fotografía la mandábamos entre media hora y 45 minutos. Era demasiado tiempo para poder transmitir una imagen. Hoy en día, en un dispositivo celular la puedes mandar al otro estado o al otro punto del mundo en un solo minuto. Compaginemos el fotoperiodismo con documentales personales. Esa fotografía es uno de los éxitos de este documental. Me tardé entre 8 y 9 meses para lograrla. Yo les digo que no, mi consejo para estas nuevas generaciones es que no se desesperen. Creo que siempre estar en esa búsqueda de algo diferente que marque esa diferencia. Están confundiendo en ser fotógrafo con querer ser influencer, como le llaman, o sea, ser una persona famosa en las redes sociales, y la manera de alcanzarlo, bueno, creen que es a través de la fotografía, que puede ser. La gente es la que es la protagonista de las historias que contamos son de ellos y para ellos nosotros somos el canal transmisor. Tenemos que sacarnos la idea de esta, que ahora supongo que con las redes sociales todo el mundo se fotografía trabajando. Si a nosotros nos dan un tiro, si a nosotros nos golpean, nosotros no somos la historia, estamos ahí porque queremos. Porque ves las nuevas generaciones, voy a una manifestación y somos 10 fotógrafos y 60 muchachos que quieren hacer fotoperiodismo, y de esos 60, al menos 10 o 20 tienen fotos interesantes que tienen un buen ojo. A pesar de que hay muchas voces vaticinando el fin del fotoperiodismo debido al surgimiento de los reporteros ciudadanos, estos fotógrafos nos demuestran que se necesita mucho más que una cámara para hacer una imagen que informe y que además tenga un componente estético. México es semillero de grandes talentos del fotoperiodismo. Unos trabajan con el momento y otros lo persiguen por la necesidad de contar una historia. No basta con apretar el obturador, domar el flash o sacar el celular en plena catástrofe. Hay que voltear a ver a las consecuencias de eso que fotografiamos. Es una responsabilidad, un servicio, abrir los ojos por los demás.